Saludos amigos y bienvenidos a este episodio 33º, el episodio número 33 del podcast Las Cosas Como Son. Nos habíamos tomado un descanso durante el periodo navideño, pero ya estamos de regreso para discutir con ustedes algunos de los temas que quiero siempre resaltar de cada semana de análisis político en Puerto Rico. Esta semana obviamente tenemos que comenzar con un tema que ha estado en discusión, sobre todo ante el hecho de que acaba de comenzar la sesión legislativa. Es la segunda sesión, o mejor dicho, es la primera sesión del segundo año del cuatrienio. He dicho en otros medios de comunicación que en la mitad del segundo año del cuatrienio termina ese periodo en el que Ejecutivo y Legislativo hacen por lo menos el intento de comunicarse efectivamente y de sostener una agenda conjunta. Es así cuando la legislatura es del mismo partido que el Ejecutivo, y es también así, aunque con algunas diferencias, cuando la legislatura, como es este cuatrienio, está en manos de partidos opuestos al gobernador en Puerto Rico. Por lo tanto, comienzan a manifestarse ya con el inicio de la sesión legislativa algunas de las señales de que ese periodo de miel sobre hojuelas o de peaches and cream, como dirían en inglés, está ya prácticamente finalizando. El domingo, el gobernador Pedro Pierluisi designó como juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico al juez del Tribunal de Apelaciones Roberto Rodríguez Casillas, una figura reconocida en el círculo de la judicatura, que ocupa un puesto en ella por nombramiento del gobernador Luis Fortuño, y que ha sido, además de juez, una persona que se ha cultivado en el estudio de la literatura y hace pininos en la escritura creativa, y que también no ha tenido ningún titubeo cuando desde la judicatura ha podido utilizar su curul para favorecer con sus decisiones la ideología estadista y del Partido Nuevo Progresista al que pertenece este juez. Es decir, es como cualquier otra figura pública en cualquier parte y en Puerto Rico, una figura que tiene sus luces y que tiene sus sombras y que no deja de ser una figura controversial. Más recientemente es el juez que escribió la decisión del Tribunal de Apelaciones sostenida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que utilizando un tecnicismo de que no estaba madura la controversia, permitió que Ricardo Rosselló resultara electo mediante el mecanismo de nominación directa o de write-in a uno de los puestos de los cabilderos por la estadidad creados a principios o a finales del cuatrienio pasado y que fueron a elección a principios de este, y que permitió que un exgobernador que no es residente ni elector de Puerto Rico, que abiertamente mintió en el proceso en corte o en el tribunal en el que se impugnaba su elección, se saliera con la suya sin cumplir prácticamente con ninguno de los requisitos de la ley electoral para ocupar una posición electiva en Puerto Rico. Así que no estamos hablando de alguien que no haya paseado por el mundo político en el país. El gobernador Pierluisi a mí me parece que hace el nombramiento de Rodríguez Casillas a sabiendas de que es un nombramiento natimuerto, de que en las condiciones de gobierno dividido que imperan en este cuatrienio, llenar esa vacante está mucho más difícil de lo que fue durante el periodo en el que Wanda Vázquez ocupaba por sustitución constitucional la gobernación de Puerto Rico y Tomás Rivera Schatz la presidencia del Senado, y eran del mismo partido político. Y ustedes recordarán que el intento de llenar esa vacante en el Supremo, que es la que dejó la jueza asociada Anabel Rodríguez a finales del año 2020, se frustró cuando el Senado repetidamente rechazó las posibles nominaciones de la gobernadora Vázquez, y al final la gobernadora públicamente denunció que el presidente del Senado en un momento dado le solicitó que se le designara a él para ocupar ese puesto en el Tribunal Supremo. De manera que, si eso usted cree que fue difícil, en este cuatrienio de gobierno dividido se hace mucho más difícil. Y se hace muy difícil porque, como ya les dije,
Rodríguez Casillas es un jurista, pero es también un escritor, pero ha abierto, yo creo que evidentemente ha utilizado su posición en las Cortes para, que no es algo que se hace por primera vez, favorecer en derecho decisiones que benefician su ideología política y su partido político. Y entonces, con ese récord es casi imposible que en un Senado, que es a quien le toca confirmar las nominaciones a la judicatura, dominado por el Partido Popular, pero compuesto por delegaciones de todos los partidos políticos inscritos, en el que ningún partido político tiene suficientes votos para aprobar nada, una nominación como esta vaya a ser confirmada. Pero inmediatamente que ocurrió la designación, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, a su vez presidente del Partido Popular, aclaró que él, en una conversación con el gobernador Pierluisi, le dejó saber que no era necesario en este momento llenar esa vacante y que para el Senado no reviste ninguna urgencia el proceso de confirmación de ningún nominado a esta vacante en el Tribunal Supremo. Hay que aquí apuntar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico está compuesto en este momento de 9 posiciones. Una jueza presidenta en este caso y 8 jueces asociados. En el pasado ha estado compuesto por 7 miembros, un juez presidente y 6 jueces asociados. Y originalmente el diseño constitucional es para un Tribunal Supremo aún más pequeño, que se compone de una presidencia y de 4 magistraturas asociadas, es decir, 5 jueces en total. Es decir, que un número de 8 jueces no rinde inoperante el tribunal, no hace realmente ninguna diferencia en el funcionamiento del más alto tribunal, y que la expansión en 2009 de los miembros del tribunal de 7 a 9 se dio como una movida política del entonces gobierno de Luis Fortuño, del Partido Nuevo Progresista y la legislatura de entonces, para garantizar por largo tiempo un dominio de los jueces nominados por ese partido dentro de el máximo foro judicial de Puerto Rico, el foro que encabeza toda la rama judicial del país. De forma que esta vacante simplemente es importante desde el punto de vista de un gobernador del PNP para afianzar ese control que tiene ese partido en este momento del Tribunal Supremo. Los populares y José Luis Dalmau advierten esa movida y aprovechan para devolverle al Partido Nuevo Progresista con la misma moneda en la que en 2007 y 2008 el Senado controlado por el PNP le hizo claro a un gobernador del Partido Popular, en aquella época Aníbal Acevedo Vilá, que a pesar de que podía haber designado 2 posiciones al Tribunal Supremo, el Senado del Partido Nuevo Progresista le advirtió que no las hiciera porque no iban a confirmar ninguna de las nominaciones que hiciera, esperando ganar como ganaron la elección de 2008 y entonces tener a su disposición todas las vacantes del tribunal que les permitían el control ideológico de ese cuerpo y eventualmente la expansión del mismo. Ahora los populares no es que con esta vacante vayan a controlar nuevamente el Supremo, sino que ven abierta la posibilidad de que dejando esa vacante y esperando a la próxima elección y con la esperanza de que la próxima elección les traiga un mejor resultado electoral, ellos puedan entonces, habida cuenta que hay 2 jueces adicionales que tendrían que retirarse por edad en el próximo término gubernamental que empieza en 2025, hacer las nominaciones necesarias para retomar el control. Esa es la apuesta política de los populares a la que se adhieren sin decirlo, pero con mucha simpatía, los partidos minoritarios Nuevo Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana, entre otras cosas, porque está planteada en la discusión pública y política de Puerto Rico de las pasadas semanas las conversaciones o posibles conversaciones que permitan un acuerdo electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, de forma que establezcan una coalición que podría permitirles obtener el poder. Así que
el dejar las vacantes del Supremo abiertas tampoco es algo que le es muy antipático a quienes desde ahora miran a la distancia la posibilidad de con un acuerdo electoral convertirse en gobierno también. Y eso es un cambio sustancial, ¿no?, a la realidad bipartidista de Puerto Rico, de que un ratito gobierna el Partido Popular y un ratito gobierna el Partido Nuevo Progresista. Todo esto es el ambiente en el que se está dando la discusión de esta nominación que, pues, lamentablemente no gira para nada alrededor ni de las cualidades ni del récord judicial del juez Roberto Rodríguez Casillas mientras ha sido parte de la judicatura, y lo que también nos confirma que, nos guste o no, sea antipático decirlo o no, pero las cosas como son, la judicatura, aunque no es una rama electiva del gobierno, ha sido siempre una rama ampliamente intervenida en Puerto Rico por el partidismo político y por el bipartidismo que le ha permitido al PNP y al Partido Popular alternarse el poder por los pasados 50 años. De forma que termina siendo secundaria en la discusión la persona que se designa y las cualidades de la persona que se designa. Conocedor como es, me parece a mí, el juez Roberto Rodríguez del proceso político partidista en Puerto Rico, y habiendo en algún momento de su vida estado inmerso en él, yo creo que el juez también sabía que era muy difícil la posibilidad de su confirmación, pero aún así, pues permite porque él se haga, porque al fin y al cabo en la carrera de cualquier jurista es una distinción la mera designación al Tribunal Supremo. Ahora, en medio de toda esta discusión, el portavoz de la minoría PNP en el Senado y pasado presidente inmediato del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, aprovecha con su muy agudo olfato político para darse cuenta que hay una situación que le permite ganar escapularios partidistas dentro de su propio partido en camino a las ambiciones que cada cual tiene dentro de las colectividades políticas a las que pertenecen, y a la misma vez jugar de afuera en cuanto a la designación del juez Rodríguez Casillas, porque ya sabemos que en el pasado el propio Rivera Schatz ha tenido interés en una designación suya al Tribunal Supremo. Y entonces aprovecha otras designaciones a la judicatura que ha hecho el gobernador Pierluisi y que incluyen, entre otras personas, a la esposa del portavoz del Partido Popular en el Senado, el senador por Carolina, Aponte Dalmau. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, la esposa de Javier Aponte Dalmau, uno de los dos senadores por Carolina y el único que pertenece en ese distrito al Partido Popular, acaba de ser incluida en la lista de designaciones del gobernador al Tribunal de Primera Instancia, lo que antes se llamaba el Tribunal Superior. Eso levanta muchas sospechas, primero porque es una designación que hace un gobernador de un partido contrario a la esposa de un senador que además es portavoz de la delegación del partido adversario en el Senado, y así no es como ha funcionado tradicionalmente las designaciones a la judicatura, y por lo tanto Rivera Schatz, sabiendo cómo ha sido esto en el pasado, levanta bandera y dice, aquí tiene que haber ocurrido una negociación entre el gobierno, el gobernador, la fortaleza y este senador popular. ¿De qué se trata? Que nos están escondiendo, y logra de una manera muy hábil, por un poco de tiempo, de hecho hasta lo estamos discutiendo aquí, cambiar el foco de toda la discusión sobre las designaciones judiciales y sobre la designación al Tribunal Supremo al hecho de si este senador llegó o no a un acuerdo con el gobernador PNP para la designación de su esposa. No ayuda el hecho de que la anterior esposa de este senador, mientras él era miembro de la Cámara de Representantes, fue también designada a la judicatura por un gobernador anterior en una administración anterior. De manera que ahí hay un récord. Y el hecho de que el senador, para defenderse, dice, no, yo no tuve nada que ver con esto. Esto es algo que pasó a pesar de que ella es mi esposa y aquí no hay nada negociado. Entonces, echa mano de la figura del presidente del Senado, que es presidente de su partido también, pero que además es su primo hermano. José Luis Dalmau es el primo hermano de Javier Aponte Dalmau. Y dice, yo le dije a José Luis
cuando me dijo que iba a incluir a mi esposa en la lista de recomendaciones a la judicatura que le iba a entregar al gobernador, que no lo hiciera porque esto iba a traer problemas. No le dijo que no la designara, sino que eso iba a traer problemas y que él levantaba bandera. No le dijo, mira, tajantemente no la recomiende, no nos metamos en este lío porque va a ser un problema para nosotros. Bueno. Y entonces el presidente del Senado dice, no, yo se la recomendé al gobernador, y al recomendársela al gobernador, pues no puse ninguna condición ni negociación. Tendría uno que ser muy ingenuo para pensar que este tipo de movidas, que no son extrañas ni son tampoco poco comunes en la política puertorriqueña, no ha ocurrido luego de algún tipo de negociación sobre confirmación de alguno de los nombramientos a la judicatura o no, que han quedado pendientes en el Senado desde la sesión pasada y para los cuales el gobernador ha expresado mucha insatisfacción por su no confirmación y mucho interés en que se les vuelva a confirmar, al punto que algunos de ellos los ha designado ya 3 veces al gabinete. Así que uno no se puede tragar la idea de que esto se ha dado antisépticamente simplemente porque se merecía y porque hay los méritos, y además porque en una controversia como esta debiera haber salido el propio gobernador que hace la designación y aclarado, no se trata de un quid pro quo ni de una negociación, sino que yo examiné los méritos de la persona, las tiene y por lo tanto, aunque no es de mi partido o aunque es esposa de un senador del partido contrario, yo hice la designación. Esa aclaración no está en el récord y por lo tanto me parece que el silencio del gobernador no abona a desmentir las alegaciones que ha hecho el senador Tomás Rivera Schatz. Pero bueno, me parece que esta es el tipo de error de juicio, y ahora me refiero a la designación de la esposa de Aponte Dalmau y la intervención del presidente del Senado en esto, que rinde inefectivo el esfuerzo de fiscalización y el argumento que ha hecho. A mí me parece que con alguna parte de razón el Senado Popular o la Delegación Popular del Senado, de que su oposición a la designación de Rodríguez Casillas no es una oposición a la persona, sino que es una oposición a la idea de que el Tribunal Supremo tenga 9 jueces y de que esa vacante sea llenada. Porque primero que logra cambiar el foco de la discusión y en segundo lugar que se cae en la trampa de que la discusión pública gira alrededor de lo que ha sido la gran insatisfacción de quienes denuncian el sistema político partidista en Puerto Rico en la última década y media. Eso que llaman, y algunos resumen en la frase de que rojos, entiéndase populares, y azules, entiéndase nuevo progresistas o PNPs, son la misma cosa. Que lo que hacen con ellos, especialmente los opositores a los 2 partidos que han protagonizado el sistema bipartidista en Puerto Rico, es ilustrar que aunque postulen ideas distintas en las campañas políticas, luego de que adquieren y obtienen el poder, se comportan de maneras muy similares. Y a los candidatos y a los activistas de los 2 partidos principales, a los populares y a los PNP, les molesta mucho esa reducción del argumento de lo que es el bipartidismo en Puerto Rico y su comportamiento. Entonces, bueno, los PNP, por ejemplo, dicen, nosotros no somos iguales porque somos anticolonialistas, anti-ELA. No somos como los populares. Y los populares, por su parte, dicen, bueno, los menos iguales somos nosotros que estamos en contra de la corrupción, que es un mal que persigue a los gobiernos del PNP con mayor vehemencia que a los gobiernos populares. Pero toda esta discusión de que un pariente esté nominado y de que una nominación al Tribunal Supremo no se atienda en el mismo momento en que se van a atender designaciones a puestos de menor jerarquía en los tribunales de Puerto Rico, deja un mal sabor y además abierta la discusión que le beneficia sobre todo a los opositores del bipartidismo, de que el enchufe de parientes y allegados es algo más que tienen en común los rojos y los azules en Puerto Rico. Fíjense ustedes que Tomás Rivera Schatz, portavoz del PNP en el Senado, que levanta la controversia de la designación de la esposa del senador Aponte Dalmau al tribunal, ha sido objeto, él en su propia familia y allegados, de designaciones de gobernadores, de personas vinculadas íntimamente con él o de parientes de suyos,
tanto a los tribunales como al gabinete del gobernador. Y en aquel momento, cuando ya tenía un poco más de poder como presidente del Senado, no levantaba las mismas objeciones sobre posibles negociaciones entre un ejecutivo y un legislativo sobre la designación de sus parientes. Porque en Puerto Rico, y me parece que también en muchas partes del mundo, este es uno de los vicios que tiene la democracia. Y en términos generales todos los sistemas políticos. Los que están cerca del poder, los que tienen acceso al círculo decisional del poder, siempre lo utilizan para su beneficio. En Puerto Rico esto se extiende más allá de la clase política. Habida cuenta y abierto está las denuncias que se han hecho muchas veces de que personas que tienen cierta prominencia en los medios de comunicación o en la clase del liderato comunitario o no político del país han obtenido beneficios de contratos de parientes o de designaciones de parientes también a posiciones públicas, porque la cercanía al poder tiene siempre la tentación de aprovechar para utilizarlo y para beneficiar a quien se conoce. Y ese es uno de los grandes vicios de la democracia representativa. Por lo pronto me parece que esta designación de Rodríguez Casilla, en la manera en la que se ha enturbiado la discusión, está muerta sin posibilidad de confirmación alguna, a menos que en efecto se pueda probar y haya ocurrido algún tipo de quid pro quo, y en el camino vamos a poderlo examinar. Yo les agradezco como siempre la sintonía con el podcast y les invito para que la semana que viene volvamos nuevamente a conversar aquí en Las Cosas Como Son.